gracias a Dios, fui beneficiada para beneficiar a mis 4 familiares que tengo detenidas. Una es mi mamá, mis 3 hermanas, ya tienen 6 meses y uno se siente bien, pues que haya gente que le quiera ayudar con cosas así, porque a veces uno, por lo menos yo este mes, prácticamente no les iba a traer paquete porque no me alcanzaba para comprárselos, pues. Fíjese que en promedio yo para las 4 trayéndoles lo mínimo, porque no es todo lo que yo les traigo cuando yo puedo traerlas. Gasto entre 250 y 300 dólares trayéndoles la mitad de lo que ustedes me están dando. Y para tener ese dinero yo, o sea, es quedarme sin comer una quincena. ¿Cada cuánto tiempo? Fíjese que aquí cada mes se le trae, o sea, y bueno, yo este mes no se lo iba a traer porque prácticamente no tenía el dinero para comprarles a todas, y no podía traerles solo a unas y a las otras no. Esta semana ahí tiraron les digo que yo lloré de alegría porque cuando yo vi los nombres de ella y dijeron que yo había salido beneficiada con esos paquetes, yo lloré de alegría, de felicidad, porque yo sabía que este mes no les iba a poder traer a ellas. Y ese día lloré en la mañana, eran las 6:30 de la mañana cuando yo encendí mis datos de mi teléfono y yo empecé a revisar el listado y vi los nombres de ellas ahí y yo le dije a mi hijo que tiene 15 años, hijo, tu abuela y tus tías salieron beneficiadas para un paquete, y les digo, yo lloré porque este paquete significa mucho para nosotros. Nosotros hemos sido víctimas de pandillas y ahora estamos siendo víctimas de este régimen. Porque en el 2019 mataron a mi cuñado y a mi hermano, que mi hermano tenía 17 años. Lo mataron los pandilleros a la puerta de mi casa, iba de una campaña. No iba ni de vagar, como dicen los muchachos que salen a vagar, él iba de una campaña y eso de las 7 de la noche lo mataron. Pues hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas porque fuimos de pandilla y ahora somos de este régimen. Para mí no está bien eso.